Muy buenas tardes, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional una vez más. Hoy pues estamos especialmente felices con la presentación que tenemos, La historia de España en cómic, el volumen 1, Prehistoria en la península ibérica, que está editado por Despertaferro. El modo de presentación pues va a hacer un diálogo en torno a este cómic que pueden ver aquí, que es una nueva colección que, como se indica en la información de la publicación, pues es rompedora tanto en el formato que ven, que es enorme, y también en contenido, porque cada volumen pues cuenta con la asesoría de investigadores expertos en cada tema, ¿no? Intentan reflejar la historia que expliquen los procesos de fondo y otorgue su parte a los individuos habitualmente olvidados y olvidadas por la historia, la mujer, la infancia, los subalternos. En ella pues, se va a encontrar desde Atapuerca a Altamira, desde Lalgar a Los Millares, y se explica todo el proceso desde la humanización hasta la Edad del Bronce. Para su presentación pues vamos a contar con Pedro Cifuentes, el autor y dibujante de la obra, Verónica Balsera, que ha participado en la documentación, y Alberto Pérez Rubio, que es editor de Despertaferro. Pedro Cifuentes es profesor de Ciencias Sociales en ESO desde el 2008 y miembro del Comité Coordinador de la Red de Docentes para el Desarrollo. Su labor como divulgador del uso del cómic con finalidad didáctica ha sido reconocida con numerosos premios, como el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo en 2010, el Premio Materiales Didácticos de la Comunidad Valenciana en 2011, el Premio al Profesor Destacado de la Generalitat Valenciana en el 2019 y el Premio Cope Castellón de Educación en el 2020. Él es un apasionado lector y dibujante de cómics, y entre sus publicaciones además figuran obras como Los profesores somos gente honrada, Los objetivos del milenio en cómic, Historias de vida, entre otras. Pero destaca especialmente su Historia del arte en cómic, del que ya se han editado varios volúmenes, El mundo clásico, la Edad Media y el Renacimiento, y mientras, pues entre volumen y volumen, se ha puesto en marcha también con esta nueva colección dedicada a la historia de España, cuyo primer volumen presentamos aquí esta tarde. Verónica Balsera es arqueóloga, licenciada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Arqueología y Patrimonio por la Universidad Autónoma de Madrid, y desde el 2018 es doctora en Prehistoria, Arqueología y Patrimonio por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis sobre demografía y poblamiento entre el 5500 y el 1200 a.C. en la Meseta Sur, una perspectiva desde el radiocarbono. Además es compañera nuestra, pertenece al Cuerpo de Conservadores de Museos Estatales desde 2018 y ha estado destinada aquí en el MAM, donde realizó sus prácticas, y también en el Museo de Valencia, el Museo de Cerámica González Martí. Tiene numerosas publicaciones de divulgación en prehistoria, neolítico, Edad del Bronce, así como en patrimonio y museos. Alberto Pérez Rubio es editor de Despertaferro Ediciones, como he dicho antes, es licenciado en Historia y en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Historia y Ciencias de la Antigüedad, también por la Autónoma y por la Complutense, y doctor en Historia Antigua por la Autónoma con la tesis Coaliciones, Diplomacia y Conectividad en la Galia hacia el 150-50 a.C., una segunda edad del hierro en red. Su principal área de interés es la antigüedad en Europa y el Mediterráneo, especialmente las interacciones entre diferentes culturas, lo que incluye los aspectos bélicos, sobre lo que ha publicado un buen número de artículos. Además, forma parte del grupo de investigación
Occidens y es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid. Y ya sin más, pues les cedo la palabra a ellos para que nos hablen de esta magnífica publicación. Vale, muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por asistir en este mundo post-pandemia, ¿no? Está bien que poder desvirtualizar un poquito y que no todo sea online, ¿no? Y para mí ha sido un esfuerzo muy grande porque levantarme a las 4 de la mañana, teniendo en cuenta que ayer a las 10 todavía estaba en el instituto con evaluaciones y tal, pues... Pero bueno, pues aquí estamos encantados, ¿no? Y luego me han secuestrado esta mañana en una sala, no he visto la luz del sol, vengo a entrevistas, pero la cosa, pues contento. Bien, ¿por qué hablo yo el primero? Pues porque tampoco teníamos nada previsto, ¿no? Así un poquito de cómo iba a ser la... Entonces, esta mañana hemos hecho una pequeña... ¿Esto funciona? ¿Es con el ratón? Ahí... Hemos ido... Al final, ¿y ahora cómo voy? Ups, ¿cómo lo hago esto? No. Tampoco. Es que le doy a la última página. Vale, pues pasar a la segunda, si no te importa. Bien. Es humanidades, ¿no? En fin. No teníamos muy claro cómo plantear el proyecto, ¿no? Entonces, pues hemos decidido un poquito hacerlo así, ¿no? Tratar de arbolarlo en 3 partes. Porque sí que es cierto que yo pues soy el que lo ha dibujado, soy el autor, pero a diferencia de otras obras que también he publicado con Despertaferro, esto sí que es un trabajo de equipo, ¿no? Bueno, todas son trabajo de equipo, evidentemente, porque la editorial está detrás apoyando al autor como toca. Pero sí que es cierto que esta tenía que ser diferente, ¿no? Porque es un trabajo que de un lado refleja todo lo que es el acervo de ya toda la trayectoria de la editorial, que tiene un pozo ahí súper potente de documentación, de colaboradores y de gente que en cierta manera les pasa como a mí, ¿no? Que te hacen sentir que formas parte de la casa. Y yo tampoco me veía muy capacitado para hacer esto solo, ¿no? Entonces pues lo dije a Alberto, le dije, oye, esto tenemos que hacerlo y que sea la historia, aunque ponga Pedro Cifuentes ahí, que sea un trabajo de equipo y que sea la historia de España en cómic de Despertaferro. Entonces, pues lo hemos dividido un poquito así, como quien no quiere la cosa, ¿no? Primero Alberto, que está aquí a mi lado, ¿vale? Es así de guay él. Él hablará del proyecto, sus características, de la génesis de todo esto. Luego Verónica es una de las personas que ha estado ahí dándome la brasa. ¿Dibuja eso bien, no? Y tal, ¿no? Pues será la que se encargue de hablar sobre el tema de lo de la documentación y la asesoría. Y yo hablaré sobre el proceso creativo, que si alguien tiene alguna duda de cómo ha sido, básicamente ha sido esto, ¿de acuerdo? ¿Me queda claro? Lo digo porque es muy bonito hablar de muchas cosas, pero al final pues era así, ¿no? Esas páginas las quiero ya, ¿no? Y aquí te faltan... Bueno, es muy duro, bueno, lo he pasado fatal. Creo que tardaré mucho tiempo, el año que viene, ¿no? En sacar el segundo volumen. Y sin más, pues doy la palabra aquí a mi editor, ¿vale? A uno de los editores. Pues muchísimas gracias, Carmen, por la presentación. Muchísimas gracias, Pedro, por esta introducción. Esto es mentira. O sea, esto es mentira. O sea, yo soy una hermanita de la caridad. Pedro, por favor, puedes acabar la página hoy, no te importa, es que mañana maquetamos, es que la imprenta luego tarda un mes en encuadernar, es que tal... No, en ocasiones me hubiera gustado tener una motosierra y tenerte cerca, pero bueno, no ha sido el caso. Él está en Burriana, yo estoy en Madrid, creo que con una motosierra me haría yo más daño que a ti, entonces no ha sido así. Y Vero nos ha aguantado, Verónica y Jorge García Cardiel, que no aparece aquí mencionado es profesor, pero ha sido el compañero de Verónica en la tarea de documentación y asesoría. Y hay que reconocerles una paciencia infinita con nosotros, porque Pedro y yo hemos sido un poco anárquicos trabajando. Totalmente. Y poco es un eufemismo. Y hemos sido más anárquicos que los pueblos del mar. Y realmente nos han tenido una paciencia tremenda con nosotros, revisando una y otra vez, asesorándonos. Bueno, ahora Verónica os contará. Pero creo que una de las grandes fortalezas del cómic es que... está muy puesto al día con lo que sabemos. Hay cosas que quizá el lector medio, que afortunadamente espero que sea un niño, no va a tener en cuenta, no va a caer en ello. Por ejemplo, el horno cerámico neolítico que Verónica nos hizo cambiar porque el tiro no se correspondía al horno cerámico neolítico. Pero entiendo que el profesional lo va a ver, lo va a detectar y lo va a apreciar, ¿no? Entonces, no, a este de largar, cambiarle la espada porque no eran comunes y lo comunes son las alabardas, ponle una alabarda.
este tipo de cosas, ¿no? Pues creo que esto le da un matiz no, le da un carácter al libro, a esta prehistoria de la península ibérica, que no tienen habitualmente las publicaciones infantiles. Tanto eso como el enfoque que le quisimos dar. La génesis del proyecto, digamos que es dar una vuelta de tuerca a lo que ya hacíamos con Pedro, que son las historias del arte universal que Pedro está dibujando, que son una maravilla. Me imagino que las conocen ustedes o las conocéis, y si no deberíais conocerlas porque son una auténtica preciosidad formal, y llevamos ya 3 volúmenes, nos hemos quedado en el Renacimiento. Pero queríamos hacer algo diferente también, algo más entroncado con lo que hacemos en Despertaferro también, que es la historia, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? a la historia. Entonces, dando vueltas al posible proyecto, porque es verdad que pensamos en varias ideas, nos decantamos por hacer una historia de España que yo creo que falta, un acercamiento hacia el público más infantil y juvenil, que en primer lugar no tome a los niños por tontos, porque los niños no son tontos. Entonces, no hay que hacer relatos positivistas, planos, aburridos, que repitan una y otra vez los mismos clichés. No, nosotros queríamos hacer un relato diferente, un relato pegado a las nuevas corrientes historiográficas. Corriente historiográfica es una palabra que suena como un insulto, pero que realmente creo que hemos sido capaces de plasmar aquí de una manera que un niño va a poder asimilar y va a poder leer. Queríamos que hubiera historia de género, queríamos que hubiera respuestas a preguntas como qué nos hace humanos, el origen de las jerarquías, el origen de las desigualdades. Todo esto, claro, suena muy abstracto y suena muy elevado, pero el reto ha sido bajarlo a tierra y hacerlo en un lenguaje visual y textual asequible para un chaval de eso. Para esto Pedro es la persona ideal, porque Pedro en su día a día trabaja con chavales, trabaja con alumnos, conoce sus códigos, conoce sus fortalezas, sus limitaciones, la manera en la que hay que dirigirse a ellos. Claro, yo igual hubiera hecho esto y hubiera puesto 30 notas a pie de página en cada página. Afortunadamente, ella más, Verónica más. Pedro, en cambio, es capaz de bajarlo a tierra y hacerlo inteligible para el público infantil y juvenil, que al final es a quien va dirigido el cómic. Va dirigido en parte, es un cómic que tiene muchas lecturas y muchos lectores. Es un cómic que van a apreciar los chavales y los niños, porque tiene ese lenguaje súper accesible y súper divertido, lleno de bromas que ellos van a coger, pero también tiene un doble nivel de lectura porque los padres, los boomers, también lo van a disfrutar un montón, porque tiene referencias a cine de los años 80, a Los Inmortales, a grupos de música heavy, como Kiss, hablando del metal. Entonces, del metal. Sí, entonces tiene referencias, padres y hijos lo van a disfrutar un montón, que al final yo creo que además es lo bonito, ¿no? Estamos haciendo un libro que no solo es un libro infantil, sino que es una herramienta de consolidación de lazos familiares. Esto es una cosa preciosa que pueden leer en clase, que pueden leer en familia. Entonces, bueno, la génesis fue eso, la génesis fue pues que uno se hace mayor, empieza a tener hijos y piensa también en hacer cosas de cara a sus retoños, ¿no? Y que lo puedan disfrutar. Entonces, Despertaferro es verdad que estamos tratando de abrir ese caminito de hacer publicaciones también dedicados a un público más infantil, que esperamos que crezcan y acaben comprando Despertaferro para adultos. O sea, esto es una trampa, el primero siempre es gratis y luego ya, ¿sabes? Las características del proyecto, pues las características beben del arte de Pedro Cifuentes. Pedro es un dibujante nato que va creciendo además en cada libro, cada vez dibuja mejor, es súper ágil, tiene un estilo propio inconfundible, divertidísimo, ágil, pero además capaz de ser riguroso en lo que plasma. Y bueno, era esto lo que queríamos aprovechar y el tremendo, ahora Pedro se explayará con ello, pero el tremendo dominio del lenguaje visual que tiene Pedro, la capacidad de que tú le cuentes algo o de que Verónica, Jorge y yo le pasemos un dossier aridísimo, lleno de fechas, lleno de datos, y que Pedro te lo consiga plantear visualmente en una doble página. Mira, aquí metemos una vista aérea, aquí lo vamos a plasmar en 30 pequeñas viñetas, en una UCA, o aquí lo vamos a plasmar en un desplegable, como me hizo con la Capilla Sixtina, y me tuve que pegar con la imprenta para hacerlo. Pero él es un genio, entonces, bueno, pues nosotros tenemos que conseguir que su genialidad se pueda plasmar materialmente. Y materialmente en un formato que es más que enorme, es desmesurado, ya lo ven ustedes, o sea, es una 3. Teníamos dudas en Despertaferro con el formato a elegir, porque es verdad que este formato visualmente es precioso,
pero es costosísimo en imprenta, es un libro muy caro en imprenta, es un libro que plantea problemas logísticos de distribución, en qué cajas se manda, las librerías te dicen ¿y cómo expongo yo esto? Esto no cabe en una librería, la gente te dice no me cabe en la estantería Billy, no puedo comprarlo y ponerlo en casa, pero al final peso más el deseo que teníamos de hacer un producto único, un producto especial. ¿Y qué pasa? Que con este tamaño el arte de Pedro luce mucho más. Esto es como cuando ves las lanzas de Velázquez en un cuadro de arte o lo ves en el Prado, ¿no? Aquí al lado. Pues lo mismo. O sea, Pedro, en una doble página de una 3, te hace unas vistas aéreas de Largar, te hace una motilla, te hace unas cosas con un nivel de detalle y de mimo que al final nos inclinó a irnos a este formato. Y por otra parte, porque creo que es un libro que el libro es un objeto bonito, y en este caso es mucho más bonito incluso. Con este tamaño, los colores, todo luce de manera maravillosa. Así que, bueno, pese a ser un libro carísimo que nos ha llevado mucha guerra en imprenta y a nuestras compañeras de administración en su logística, pero nos hemos ido por este formato, porque tú te lo mereces, Pedro. Queda claro que si alguna vez se me ocurre abrirme una página en Tinder o algo, tengo que buscar a mi editor para que me ponga los textos de fulanito, Pedro, tal, ¿no? Porque, en fin, es una maravilla. Cuenta con ello. ¿Cuento con ello? Bueno, de momento no la necesito. Sí que es cierto que, bueno, yo hablaré luego un poquito más sobre el proceso y lo que ha supuesto para mí trabajar este formato, ¿no? Y las aplicaciones que veo dentro del aula. Pero también lo que he comentado al principio, ¿no? Esto no se puede hacer solo. La figura esta de... Ahora no se puede decir hombre del Renacimiento porque se tiene que decir polímata, o por lo menos es lo que decimos ahora en los libros de texto de segundo de eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya no existen polímatas. Uno no es maestro de todo. Entonces, pues a mí esto me venía grande. Yo eso no te lo dije en su momento porque dice, venga, va, pues historia de España. Pero dije, ¿y ahora qué? Y cuando comentamos la idea de que hubiera un equipo detrás, pues evidentemente, además de que simplifica mucho la faena, ¿no? A la hora de trabajar y de pues, poder elaborar las páginas y estructurar lo que tú acabas de decir, la ingente cantidad de información, lo que también quería es que hubiera gente joven, ¿no? Gente que pudiera posibilitar otro tipo de vista, ¿no? Para que os hagáis un poquito una idea. La anterior historia de España en cómic es, lo siento para la gente más, entre comillas, boomer del lugar, ¿no? Se hizo hace 42 años, entonces, pues claro, había que tratar de cambiar un poquito esto y darle un enfoque más del siglo XXI pensando en la gente que tenemos en el aula o la gente que lo va a leer, ¿no? Y ahí es a donde entra, pues, tanto Jorge como Verónica o como Alberto, pero bueno, Verónica es la que tiene ahora la voz cantante. Bueno, muchas gracias a todos y todas los que habéis podido venir. Gracias a Carmen por la presentación y quiero tener un agradecimiento especial a Alberto y a Pedro en mi nombre y en el nombre de Jorge García, que ha formado parte también del equipo asesor conmigo, porque ha sido un proyecto muy emocionante, muy ilusionante y a mí me emocionan los proyectos en los que puedo aprender y con vosotros he aprendido mucho, así que para empezar, muchísimas gracias. Bueno, comentaros un poco que creemos que es importante contar, cuando se hacen obras obras históricas en este caso, contar con un equipo asesor que pueda orientar temas, que pueda guiar un poquito, matizar cosas. Todo eso va a minimizar muchísimo los errores que luego pueda haber. Y cuando se habla de prehistoria, casi que más. No os podéis hacer una idea de los tópicos absolutamente trasnochados y desfasados que a día de hoy todavía hay, creencias que hay todavía sobre la prehistoria. Este libro, yo creo que gracias a ese trabajo en equipo, ha limado mucho todo eso y hace una historia que es honesta y que está actualizada con los últimos avances científicos. Hemos querido también facilitarle a Pedro, a través de nuestros innumerables dosieres. De hecho, ¿puedes poner un momentito la segunda diapositiva? Sí, sí. En mi caso, yo creo que llevábamos un poco la motosierra. Es verdad, tenemos que reconocerlo. Pero ha sido eso, con el afán de hacer una historia que fuese rigurosa y que fuese actual. Evidentemente, las mujeres evolucionamos y hay algunas veces que todavía a día de hoy nos encontramos con la evolución del hombre. Por ejemplo, es uno de los tantos tópicos que hay de la prehistoria, por no hablar de la convivencia entre los seres humanos y los dinosaurios, por ejemplo. Y no me voy a entretener, pero hay muchísimos tópicos sobre este asunto. Y hemos querido también
acelerar los tiempos, mejor dicho, que transcurren y que a veces son muy dilatados entre que surge un descubrimiento arqueológico, por ejemplo, o entre que se publica una tesis doctoral o un artículo científico y esos conocimientos llegan a la sociedad. El tiempo que transcurre normalmente es inmenso y gracias a un equipo asesor eso se acelera y se permite, digamos, trasladar al fin y al cabo a la ciudadanía, a la sociedad, que es quien tiene que conocer su propia historia, trasladarle todos esos conocimientos que se generan desde la llamada academia o comunidad científica. Pero decís que este cómic es también para niños, adolescentes, yo creo que también para público adulto, ¿no? Todo el mundo puede aprender desde el humor y, por supuesto, con rigor. Y como veo aquí en el público hay niñas y niños, estás en minoría, me parece, pero no pasa nada. Ahora quiero dedicaros unas palabras a vosotros y a vosotras. Cuando leáis este cómic, me gustaría que pensarais que la prehistoria no es una cosa que está muy lejos, que pasó hace miles y miles y millones de años. Por ejemplo, si os gusta el queso, os hacéis un bocata de queso, tenéis pan, tenéis queso, esos dos productos surgieron en la prehistoria. Ya no está tan lejos, ¿no?, la prehistoria. A día de hoy todavía hay gente que se va a cazar. Por ejemplo, en la prehistoria también se cazaba. Ahí tenemos un comportamiento al día de hoy que surgió en la prehistoria. Siempre se habla, por ejemplo, que a día de hoy pues, las sociedades conformamos comunidades sedentarias que vivimos de manera estable en un sitio, pero todavía hay personas que se cogen un avión porque trabajan en una gran multinacional, por ejemplo, y tienen que estar hoy en Madrid, mañana en Barcelona, pasado están en Londres. No son sedentarias, son un poquito nómadas o seminómadas, y eso también pasaba en la prehistoria. Y os podría poner así más ejemplos. Por ejemplo, se dice, ¿no?, que en la prehistoria todas las sociedades son igualitarias, y sin embargo no es verdad. Hay mucha jerarquía, estaba el líder que mandaba o también mujeres que lideraban comunidades y había una jerarquía, ¿no?, unas relaciones de poder. Entonces, y todo eso en lo que nosotros podemos sentir representados y representadas surgió también en la prehistoria. Así que cuando leáis esta obra, que espero que lo hagáis, quiero que penséis que la prehistoria está mucho más cerca de nosotros de lo que cabría pensar. Comentar también, Verónica ha sido modesta en su contribución, porque de verdad es que el trabajo que ella y Jorge han hecho ha sido tremendo. O sea, han hecho una labor de ellos nos han pasado unos dosieres, pero con una bibliografía asociada ingente, un montón de imágenes, y además se han preocupado también, por ejemplo, en el cómic hay 2 páginas que reflejan, por ejemplo, lo que es un laboratorio del siglo XXI. Y, por ejemplo, hemos tratado también de demostrar que lo que contamos en el cómic, los datos que contamos, están basados en evidencias científicas, sí, en pruebas. Verónica, por ejemplo, nos explicó los diferentes métodos que existen, pues desde análisis óseos, análisis de ADN... radiocarbono. Muchísimo, o sea, fue tremendo, o sea, o incluso iluminándonos sobre aspectos que para el común de los mortales son totalmente oscuros. Por ejemplo, los yacimientos de hoyos, fosas. Recintos de fosos, yacimientos de hoyos. Eso es. Ahí cogí la motosierra. Que ahí cogí la motosierra y nos obligó a que hubiera una página con un yacimiento, ¿verdad, Pedro? Claro, pero es significativo. Pero si estos son solo agujeros, sí, pues no, hicimos ¿No? ayer. No, es verdad que hemos procurado recurrir a bibliografía lo más actualizada posible. Aquí, aunque sea en forma de viñetas, con la magia de Pedro, que dibuja de forma maravillosa e increíble, pero es verdad que hemos procurado recurrir a tesis doctorales. Aquí se recoge el trabajo de artículos de este año o del año anterior. Incluso hemos querido tratar al público pues, no desde el paternalismo, sino como personas maduras y trasladarles cuál es el estado actual de la investigación, sin omitir nada. Incluso le trasladamos a Pedro la necesidad también de incluso aspectos que todavía no tienen un consenso en la comunidad científica, como por ejemplo saber si los neandertales pintan o no pintan, tenían esa capacidad simbólica. No hay un consenso. Cada vez hay más voces que opinan que sí, otros están en contra, pero ¿por qué no vamos a contar eso, aunque todavía no esté ampliamente contrastado? La gente tiene derecho a saber también esa parte de la investigación y hemos tratado también de trabajar en ese sentido. Sí.
Y por último, yo creo que el tema de la perspectiva de género también ha sido importante, sí. Vero, que tú también has hecho, tu huella está ahí también. Sí, desde luego. En la prehistoria normalmente a nivel de difusión y de divulgación es bastante común encontrar todo desde la perspectiva masculina, hablar el hombre evoluciona, el hombre consiguió este avance tecnológico, el hombre en el neolítico empezó a domesticar. Bueno, es el hombre y la mujer, por supuesto. Y cada vez hay más evidencias arqueológicas contrastadas científicamente de que las mujeres tenían un peso incluso en las sociedades más jerarquizadas, en las clases más altas. Las mujeres tenían un peso importante en periodos, por ejemplo, como el Calcolítico o la Edad del Bronce. Y todo eso, claro, se recoge, se refleja en el cómic. Yo respecto a eso que estás comentando ahora, el otro día tenía una discusión, bueno, más que discusión, con una compañera mía del instituto, que se jubila este año también de historia ella, y estábamos hojeando las hojas de Altamira. Me decía, al fin a ser una mujer pintando la cueva, porque yo llevo toda la vida diciendo, es que Aixou va a pintar un chiquet, es decir, eso lo pintó un niño, ¿no? Todo menos reconocer lo que es evidente, ¿no? Pero claro, es así, ¿no? De todo lo que estás comentando, Verónica, y Jorge, que está por ahí sentado, ¿no? A mí lo que me ha llamado también muchísimo la atención es esta capacidad que tenéis pues tú hablas de procesos, ¿no? Explicas, pues por ejemplo, lo que has comentado del queso, de la leche, ¿no? Que queda un poquito como en el imaginario, digamos, colectivo, ¿no? Cuando ves que vosotros aportáis datos, ¿no? Es decir, aparece la quesera de Betxí, ¿no? Aparecen cosas que atestiguan todo esto, ¿comprendéis qué quiero decir? Entonces, lleva la historia al suelo, ¿no? A la realidad. Y eso es muy importante porque muchas veces, sobre todo cuando estás en el aula, los alumnos te preguntan, ¿no? Te preguntan, ¿y eso es verdad, no? Es verdad porque es que se sabe hoy perfectamente. Yo alucinaba cuando me decías, no, porque hay un molar que se ha hecho tal estudio y el polen que tenía tal cosa demuestra que comían tal historia y que los huesos los tenían así, tal. Ese es el nivel en el que estamos en historia ahora mismo, ¿no? Y eso es muy importante traducirlo en el aula porque también sucede muchas veces que en este mundo de fake news que tenemos, ¿no? Perder ese puntito de realidad, es decir, los historiadores no hablamos de algo que pasaba por ahí o que me he inventado, la Tierra es plana y tal, sino es que está avalado por la ciencia y hay datos que lo corroboran, ¿no? Que te dicen que en tal sitio pues había un yacimiento de hoyos, ¿vale? Pero es que porque ahí vivía gente, ¿comprendéis qué quiero decir? No nos hemos inventado nada, la historia en este sentido es una ciencia. Y pues yo estoy muy contento con este trabajo que habéis hecho porque es que hasta el último detalle, ¿no? Es motosierra, pero motosierra de verdad para que se metiera a mí en la cabezota de que tenía que dibujar las cosas, ¿no? Hemos intentado ser tiernamente cruel contigo. Y luego creo que otro aporte bonito, que en esto también sois muy culpables tú y Jorge, es que el libro es muy plural geográficamente. Es un libro en el que se reflejan diferentes yacimientos de toda la península ibérica. Y de las Baleares, ¿no? Hemos tratado pues, desde el bronce atlántico hasta el paleolítico cantábrico, hasta el Argar o los Millares, hasta acaba con la llegada de los fenicios en Cádiz. Es un libro muy, muy plural. Aparece, por ejemplo, la Gran Vía de Madrid con el letrero de Sueps planteándonos que nos hace humanos, o aparece una estratigrafía de Barcelona con objetos arqueológicos encontrados en Barcelona para explicar el método estratigráfico a los lectores, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también es importante, que refleja toda la pluralidad de culturas, de yacimientos y de hallazgos que tenemos en la piel de toro, en la península ibérica. Y la interconectividad también, ¿no? Muy importante, porque las cosas suceden porque la gente se comunica, porque cuando sucede una cosa aquí hay otro proceso en otro lugar del mundo, ¿no? Yo pienso que lo hemos reflejado bien. Y insisto, ha sido por estas cosas que habéis aportado vosotros, porque si no yo hubiera hecho dinosaurios contra mujeres semidesnudas y tal, ¿no? Bueno, lo has hecho también, ¿no? Ya está, lo he hecho, hay una viñeta que va sobre eso. Bueno, me toca hablar a mí ahora un poquito del proceso creativo, ¿de acuerdo? Y voy a tratar de ser breve, porque si me pongo a hablar aquí de pues mi arte y lo que yo hago, ¿no? Pues me puedo tirar aquí horas. Lo primero es decir que a mí me engañó Alberto, ¿no? Porque me dijo, descansamos un poco con historia del arte y nos centramos en historia de España, pero una cosa que parecía un poquito para desengrasar, al final es un mamotreto en DIN A3, ¿no? Entonces el formato es un formato que es espectacular. Pero sobre todo porque también nos propusimos la idea de que fuera una historia de España como no se había contado nunca, es decir, visual, potente, que se pudiera trabajar dentro del aula, que se pudiera disfrutar por parte de la familia, gozar con las ilustraciones, ¿no? Y con cierto orgullo, ¿no? Orgullo de decir, es que lo que tenemos aquí es potente, no hay que irse a otras partes de... La península ibérica tiene una riqueza brutal, ¿no? Y había que plasmarlo de alguna forma, ¿no? Esto a mí lo que me permitió
fue poder empezar a trabajar experimentar un poco con el formato, ¿no? Porque claro, muchas veces lo digo porque los libreros me lo dicen, pero aclárate, a ver, ¿tú cómo dibujas? ¿Así, así, así, no? Es difícil, ¿no? El cómic, si una cosa que tienes es que tú, por ejemplo, cuando haces una obra de teatro o una película, en fin, tienes claro cuál es el resultado final, ¿no? Tú te sientas y ves. Sin embargo, al cómic lo que lo caracteriza es la riqueza de formato, ¿no? Una tira cómica, un álbum ilustrado gigantesco como este, un manga pequeñito, una novela y estas young adult que se dice ahora, ¿no? Depende de lo que quieras hacer al final, te condiciona. Y a mí pues lo que me condicionó fueron estas páginas gigantescas que me tiré con ellas a la piscina, pero luego dije, ¿y ahora qué hago, no? Entonces fue esto donde surgió la oportunidad de experimentar y rendir homenaje en pleno siglo XXI a algo muy importante, que a veces parece que seamos innovadores y no es para tanto. Yo me centré mucho en tratar de homenajear las tiras dominicales de los tebeos de principio de siglo, ¿no? Estos gigantescas historietas, ¿no? Dominicales de prensa, ¿no? Porque veía que era una cosa que se podía experimentar y tratar de darle un poquito la vuelta. Entonces abundan mucho estas páginas con muchos recuadritos, ¿no? Donde están pasando. Me gusta mucho, por ejemplo, la página en la que se encuentran los chavales, los protagonistas, con la comunidad de neandertales, ¿no? Porque podía ser un choque de civilizaciones, pero en realidad es bastante orgánico, ¿no? Como van caminando por la nieve y, pues, en fin, acaban compartiendo un regalito, un tal, porque son chavalillos los que hay por ahí, ¿no? Y surge de forma bastante sencilla, pero porque el cómic te permite, pues, ser, digamos, bastante creativo con estas cosas, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, hay algunos momentos en los que al cómic se le da la vuelta, lo ponemos en vertical. El tema pues de la milera, ¿no? Cuando baja por ahí con todo el... Pero claro, plantear una verticalidad en un doble DIN A3 era una cosa que no me podía perder yo de ninguna manera, ¿no? Y luego también reivindicamos algún concepto, como por ejemplo, Alberto me decía, ¿pero cómo has hecho esto? ¿Y cómo lo has logrado? Porque toda la edad de bronce nos la fundimos en 2 páginas, ¿no? En 50 viñetas, 54 viñetas que tiene el AUCA. No sé si conocéis vosotros lo que es un AUCA. Es que es molde de la terreta, ¿no? de Levante. Es un formato que aquí creo que se llama Alegrías o Aleluyas. Es una herramienta pedagógica que se utilizaba antes, pues, en fin, para el maestro itinerante o tal, ¿no? Son diferentes cartelitos donde aparece, pues, una idea dibujada y abajo un versito que lo que hace es acompañar todo el... Entonces, esto es una herramienta pedagógica súper brutal. Yo la utilizo muchísimo dentro de clase. Y ahí pues sirvió pues para, en 50 viñetas, 2 páginas o una página doble, pues tirarnos todos los 1000 años que es toda la... Sí, sí, es brutal, ¿no? La capacidad de síntesis que tiene. Pero ¿por qué utilizo este formato? Primero, porque me funciona dentro del aula y segundo, porque creo que se tiene que reivindicar, ¿no? Como herramienta. Insisto, cualquier día le pondrán una etiqueta en inglés, le llamarán Aucan Thinking, Motherfucker, no sé cuántos ya. Habrá gente que hará TED Talks de estas, ¿no? Y se ganará dinero haciendo pues sus visual thinkings ya, ¿no? Tal, pero dejará de ser el AUCA de sí de la terreta, el aleluya, la alegría. Una cosa que yo creo que también tiene, porque sondeando un poquito el origen de todo este concepto, incluso yo creo que tiene que ver mucho también con la corona de Aragón, ¿no? Hay AUCAs en toda la zona de Grecia, en toda la zona de Italia. No se ha investigado, ¿no? Pero siempre parte de esta base, ¿no? Del maestro con la varilla que te iba enseñando las 4 o 5 reglas con una especie de viñetita y un versito o alguna cosa de estas, ¿no? Entonces, por eso digo que no se trata tanto de innovar como de una herramienta pedagógica que está ahí, adaptarla de alguna manera al lenguaje del siglo XXI, ¿no? Eso por un lado. Y luego también, en un proyecto como este, uno tiene que empezar a conocer sus limitaciones, ¿no? Es decir, es ambicioso de per se, porque el formato es grande y también le comenté yo al editor que sí, que lo podía dibujar, que necesitaba un equipo de apoyo documental, pero lo que también necesitaba era un colorista, porque no me veía yo en la tesitura de coger y darle color a todo esto. Entonces, eso para mí supuso un reto, porque yo hasta ese momento había coloreado todas las páginas de los cómics que llevo publicados. Entonces, coger y tratar de parte de mi proceso creativo, delegarlo en otra persona, para mí fue una especie de salto de fe. Porque, claro, yo perdía control de mi obra, es decir, para mí era una cosa que, bueno, unas rayaduras de cabeza, pero me lo va a colorear otra persona. ¿Por qué he dicho que sí? Si yo soy capaz de
Pero claro, lo que sucede es que en ese momento es cuando tú eres consciente de tus limitaciones y dices, bueno, es que quizás yo no soy tan buen colorista para esto como me imaginaba, ¿no? Y es cuando la cosa se enriquece porque se incorpora pues, José Antonio Germán, que es el colorista de la obra, da su toque, yo, en fin, doy, digamos, las indicaciones de cómo me gustaría que fueran las páginas, pero él termina de embellecerlas con el color, ¿no? Y es importante eso porque muchas veces en un proceso pues, creativo tampoco se te tienen que caer los anillos. Tú cuando no puedes, pues hay que dejar un poquito que entre, ¿no? Quizás un poquito como si fuera una especie de dirección cinematográfica, ¿no? Que hay muchísimos factores hasta que sale la obra. Y muy contento con la experiencia, además, encantado de continuar con él hasta que se canse de nosotros. Yo he venido esta mañana de Valencia, de Castellón. Él acaba de aterrizar de Zaragoza y se va en media hora, creo que tiene el tren, ha venido exprofeso y pues súper agradecido por el trabajo que ha hecho, que creo que luce fabuloso. Nos ha costado un poquito al principio comunicarnos, José Antonio, pero al final ha salido bien. Nos has odiado mucho porque te hemos hecho trabajar un montón. Pero bueno, que a veces perder un poquito de control de tu obra, teniendo en cuenta que se puede enriquecer, yo creo que es fundamental, ¿no? Y dicho todo esto, ahora toca empezar a hacer de la parte pedagógica de la charla, ¿no? ¿Por qué tratar de explicar historia en el siglo XXI? ¿Cómo hacer esto, ¿no? ¿Cómo dirigirlo a los chavales, ¿no? Bien, aquí me pongo a hablar como docente, ¿vale? O sea, nos podemos tirar aquí hasta mañana o así. Y luego hacemos qué mal va la educación y tal, ¿no? Pues en realidad es mentira, las cosas como son. Pero bueno, a ver, ¿cómo tratar de explicar la historia a la gente que tienes en el aula, ¿no? Es complicado. Esta mañana en una de las entrevistas me decía una de las entrevistadoras, ¿qué es más fácil para ti? ¿Que los chavales cuando pasan por tu clase acaben amando los cómics o que acaben amando la historia? Entonces yo le he dicho, por supuesto, los cómics, ¿no? Es así. Claro, a ver, historia, un crío de 12 años, pero Pedro, ¿por qué tengo que estudiar esto? Si es gente muerta de hace mucho tiempo y que no me aporta, es así, ¿no? Pero los cómics les gustan, ¿no? Entonces es esa necesidad quizás de buscar nuevos formatos, ¿no? Y de tú dentro del aula perder esa referencia que era pues Mido Constantino, que siempre lo menciono, ¿no? Un señor que era la Wikipedia ambulante. Ahora la Wikipedia los chavales la tienen en el móvil. Pero eso también implica una pérdida de referencia, porque también tienen la posibilidad de que además de la Wikipedia pues salga algún iluminado con una producción estupenda y en 15 minutos les convenza con un vídeo maravilloso y genial de que ¿sabías que la Tierra es plana pero te han engañado hasta este momento? Entonces ahí a nosotros como historiadores nos toca ese papel, ¿no? El papel de reivindicar pues que esto es así, es ciencia y tal, ¿no? Y quizás debemos empezar a ser una especie de guías, ¿no? en el proceso, ¿no? Reivindicar el sentido de la maravilla. Pensad vosotros que dentro del aula lo que tenemos son chavales en edad de pasárselo bien, de aprender y disfrutar, ¿no? Y frente a esta pérdida de referencia, ¿no? Insisto, estamos en un mundo donde cualquier puede hacer un vídeo desde su casa y convencerte de cualquier cosa. Tú tienes que reivindicar este puntito tuyo como historiador de garante de la verdad, ¿no? Y no de la verdad de un discurso, sino de la verdad como una pieza arqueológica que es que estaba ahí y esto sucedió porque te lo dice la ciencia, ¿no? Entonces, eso es importante. También es cierto que también me he preguntado esta mañana a muchos periodistas qué pienso sobre la actual reforma educativa. Mirad, a mí lo que me pasa es que yo tengo chavales y chavalas en primero de ESO que llegan a clase y de repente te dicen que les encanta la historia, ¿no? Porque han visto el canal Historia están convencidos de que los extraterrestres hicieron las pirámides y tal, ¿no? Y les gusta, han leído libros, leen mucho los críos, por mucho que digan lo contrario, pero de repente les cae el pepinazo del currículum, ¿no? Y eso sigue igual también con la nueva ley, aunque se hayan cambiado los ejes cronológicos y patatín patatán, ¿no? Y la cosa cambia porque, claro, todavía trabajamos con ellos como se trabajaba con nosotros, con dos estímulos que teníamos, Televisión 1 y Televisión 2, un señor que hablaba y ya está, ¿no? Entonces hay que trabajar de forma distinta dentro del aula, ¿no? Porque si no pasa esto, ¿no? Que la niña te dice que la escuela es un asco. Lo he puesto con J para que duela, ¿no? Si hay algún profesor, alguien de lengua, para que le duela más. Uy, lo que ha puesto, una falta de ortografía y brutal, ¿no? Y también reivindicar esto, ¿no? Esta máxima de Chesterton, a mí me la comentó un compañero mío, Tony Solano, y es que tiene toda la razón del mundo. Chesterton lo que decía aquí es esto que pone en la diapositiva, ¿no? Lo contrario a divertido no es serio, lo contrario a divertido es aburrido. También decía Borges, aquello cuando le mandaban los libros para reseñar, ¿no? Los autores noveles, que parecía su novela, y él siempre contestaba con
con mucha gracia. Bueno, gracejo. Bueno, la novela me ha encantado que me la envíe usted, pero le tengo que decir que al principio decae, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ya pues no funcionaba la cosa. Pero pensar vosotros eso, ¿no? Si empezamos a por aburrir a nuestros alumnos, a gente con 12, 13 años, tenemos la batalla perdida. Pedro, ¿qué quieres que hagamos entonces? ¿Que saquemos una guitarrita y chupa chups y tal? ¿No? Divertir es algo tan sencillo como poner las neuronas a trabajar. Eso es divertirse. Hay que cambiar el concepto. Aquí parece que divertirse es hacer botellón o ir a una despedida de soltero ahora por la Gran Vía o alguna cosa de esas, ¿no? Pero divertirse es poner al cerebro a trabajar, a pensar, a generar respuestas para retos que te propone un profesor. Entonces, por ahí es por donde creo que debería ir un poquito la didáctica de la historia, ¿no? ¿Vale? Esto, por ejemplo, son mesas de mi instituto, del Jaume I de Burriana. Aquí podéis ver a chavales que están trabajando por proyectos, cada uno está elaborando su AUCA. En este caso creo que era una sobre el Renacimiento, ¿entendéis? Son todas muy diferentes entre sí, pero los chavales se expresan, tratan de solventar los retos y están cooperando entre ellos para tú les proporcionas una pista o un punto de partida y generan conceptos y tú eres un guía ahí. Y llega un momento que además, en lugar de ser el profesor de sociales que pega el tostón con lo que es, qué aburrido es todo esto, tal, como te necesitan para solventar el reto, te levantan la mano porque quieren que les ayudes y que les cuentes cosas, ¿no? Entonces hay que cambiar un poquito esa dinámica, ¿no? Y aquí es donde entran los cómics, ¿no? Los cómics son importantísimos dentro del aula porque te permiten infinidad de cosas, ¿no? Te permiten también distribuir un poquito la información, es decir, yo tengo claro que ninguno de los chavales que tengo en clase, o a lo mejor muy pocos, pues van a acabar dedicándose de forma profesional al mundo de la maquetación, como el señor Clavijo, que está aquí, ¿vale? o al mundo editorial. Pero les estás enseñando algo que tiene un pozo más potente, ¿no? Les estás enseñando a gestionar recursos, a rutinas de pensamiento a largo plazo que les van a acompañar durante toda la vida. En cierta manera, lo que les proporcionas es la capacidad de reivindicar esa creatividad que muchas veces se queda fuera del aparato del sistema educativo, ¿no? Y con trabajos como este, que insisto, yo soy el autor, pero es un trabajo de equipo, una de las cosas que se reivindica es este puntito STEAM, ¿no? Si sabéis un poquito la dinámica de Science, Technology, Engineering and Maths, ¿no? El STEM, cuando se sacó esto, que digamos que es el acrónimo que engloba todo el trabajo por proyectos, a nosotros los de humanidades nos dejaron un poquito de lado. Todo es ciencia, tecnología y tal. ¿Y qué pasa con el arte, no? ¿Qué pasa con la historia? ¿Qué pasa con la filología, con la filosofía, no? En estos planes de estudios donde cada vez parece que se va arrinconando un poquito más todo esto, precisamente el tratar de reivindicar esta A, que es la A del arte, ¿no? en el STEM, pero que en realidad podía ser la H de humanidades, lo que pasa es que entonces era una palabra impronunciable. Yo creo que cada vez es más importante, ¿no? Porque el arte es patrimonio, el arte es narrativa, el arte es oralidad, el arte es infinidad de cosas, bueno, arte de humanidades, ¿no? Y sobre todo el arte es conocimiento, en fin, yo creo que es fundamental para cualquier tipo de trabajo por proyectos y en la educación actual, ¿no? Y hasta aquí pues mi perorata, ¿vale? Sí que es cierto que hay un par de cositas que queríamos trabajar ahora, porque también me preguntan muchas veces los profesores qué es lo que pasa con mis cómics, ¿no? Muchas veces me ha dicho, oye, ¿y por qué no planteáis desde el expertaferro una guía didáctica para trabajar tu TVO dentro del aula, Pedro? Y yo siempre les contesto, pues porque mi TVO es una especie de fuente de información que tú tienes que enriquecer con tu experiencia. Es decir, yo no te voy a proporcionar un trabajo que se supone que es innovador y diferente para que tú hagas exactamente lo mismo que haces siempre con una editorial de libro de texto, es decir, los ejercicios que te propone el autor. Entonces, en este sentido, los materiales que han acompañado hasta ahora Historia del Arte son materiales que tienen que ver, pues, por ejemplo, con láminas para enriquecer el aula, para que cada uno se busque su propio recorrido. Y a mí es lo que más me gusta, ¿no?, de las redes sociales. Cuando estoy en Twitter o tal y veo que un profesor de un aula rural de Galicia ha cogido el TVO y ha hecho con él una cosa que a mí en la puñetera vida se me hubiera ocurrido, pero que lo ha disfrutado y lo ha enriquecido. Digo, esto es lo que de verdad es significativo en el trabajo, ¿no? Entonces aquí hemos tratado de ir un paso más allá, ¿no? Porque la historia es una aventura, el arte, digamos, queda muy bien y tal, ¿no? Pero la historia es una aventura. Y hemos optado también por incluir como colofón al proyecto una dinámica de gamificación, que ahora os explicará un poquito Alberto, habla tú, ¿vale? En qué consiste la cosa, porque
la dinámica es la misma, ¿no? Tratar un poquito de enriquecer lo que es la experiencia del TVO, pero que cada cual dirija su propio camino, ¿no? No encorsetarlo, porque si no estamos haciendo lo de siempre. Lo que pasa es que nosotros hacemos cómics y no hacemos libros de texto, ¿vale? Sí, pues hablando con Pedro y dando vueltas a cómo sacar más partido didáctico todavía al cómic, pensamos que, y apoyándonos en ese sentido de la maravilla, ¿no? Esa necesidad de atrapar al alumno, pensamos que por qué no desarrollar algún juego para el aula. Y así con Marcos Rebollo, que es un docente también cántabro y que es especialista en gamificación en el aula, y con mi socio Carlos de la Rocha, que es un jugador inveterado, jugador en el buen sentido, jugador de juegos de mesa. Pues hemos desarrollado este juego de preguntas y respuestas en el que los alumnos tienen que ser capaces de ubicar y de explicar 15 hitos, objetos y yacimientos de la prehistoria peninsular que aparecen en el cómic. Entonces, a partir de la lectura del cómic, pero incluso sin la lectura del cómic, porque va a ser un juego que vamos a poner en descarga gratuita, ya está colgado de hecho, en descarga gratuita como un recurso en nuestra web para que los docentes o los padres, en casa también se puede jugar a este juego, lo puedan descargar, lo puedan imprimir y puedan jugar con sus alumnos o con sus hijos a este juego de preguntas y respuestas. Está adaptado a chavales de ESO, tanto en el lenguaje como en el nivel de dificultad. Serán pistas, son preguntas relativamente sencillas. Entonces, bueno, es una serie de equipos con un role master, ¿no? Un director que es el profesor o la madre o el padre, llevan a los alumnos o a los hijos en este recorrido para llegar desde la salida hasta la llegada, ¿no? Y con este juego, pues el chaval o la niña pueden aprender desde los rudimentos de la evolución humana, porque la primera prueba es ordenar a estas 5 especies de homínidos cronológicamente, hasta acabar recorriendo una prehistoria que empieza pues, en el Paleolítico inferior y acaba prácticamente en los albores del Hierro, ¿no? Con esta serie de hitos de la prehistoria peninsular, juego que también han revisado Verónica y Jorge para que sea también pegado a lo que sabemos de la prehistoria. Entonces yo creo que es un recurso muy bonito, que además regalamos gratuitamente y que yo creo que aporta un punto más en esa idea de que el cómic sea una herramienta didáctica. Y con esto, sí, con esto ya es un final un poco abrupto, ¿no? Pero así es la historia, amigos. Sí. Bueno, a ver, respecto a eso del final abrupto, el TVO también acaba de forma abrupta, ¿eh? No penséis que esto es continuará, es un cliffhanger de estos de manual, ¿no? Porque los chavales, tampoco quiero hacer yo spoiler de la historia, pero acaban en el man, ¿no? No lo digo, pero es así, es el... A hacer una referencia a esa última página. Porque sí que es cierto... Estupenda, que es en las salas del museo. Claro, porque es un museo que es de todos, ¿no? De todos y de todas, y forma parte de nuestro patrimonio. Entonces, qué mejor punto de partida, ¿no? que emprender la aventura de la historia después de una visita al man, ¿no? Claro, porque el segundo volumen ya nos adentramos en tiempos históricos, protohistóricos y históricos. Estará dedicado a la antigüedad. Y claro, arranca, como no podía ser menos, en el man. Como dice Pedro, es de todos y es Despertaferro nuestra casa. Nosotros estamos encantados de esa última página que en realidad es una ventana para continuar conociendo la historia. Bueno, yo de verdad felicitaros por el trabajo, que es un trabajo en equipo muy importante para una obra que sea de calidad, el haber contado con la documentación, con la participación de otros artistas para el color, como comentabais antes, que creo que hacen del cómic una obra de nivel y que sobre todo es importante el detalle. Yo creo que para que algo permanezca en el tiempo, el cuidado en el detalle de la realidad representada es muy importante, ¿no? Y bueno, no he tenido todavía ocasión de verlo en profundidad, pero bueno, también con las imágenes que se veían aquí, es esa proximidad a los dibujos de las piezas, a los dibujos de los yacimientos que
que están asentados sobre la verdad en arqueología, que es la propia arqueología, es la verdad. Sí, sí, así es. Claro, hay cosas que solo, digamos, que solo conocerán, ¿no? un poco con el SEG, ¿no? Por ejemplo, Pedro nos dibuja un caballo argárico y nos dibuja un pedazo de percherón ahí 2 metros y fue como, no, Pedro, en cruz esto mide mucho menos, hazlo pequeñito. O lo del horno cerámico, ¿no? Verónica. Sí, la historia con lo del caballo ha sido bastante, porque claro, yo me dice, dibuja un caballo, digo, qué guay, voy a montar ahí un bucéfalo, ¿no? Y en el Argar. Y luego, no, a ver, que es que los caballos de esa época, Pedro, es como si fueran ponis, tal, y digo, pero ¿cómo quieres que dibuje un señor en un pony, tal? Y bueno, en fin, lo que pasa, ¿no? Pero bueno, claro, la verosimilitud es... Yo quería dibujar mi bucéfalo entrando ahí, pero bueno, no pudo ser. Ya lo dibujarás. Ya lo dibujaremos. Bueno, pero la vida es así, la realidad es así, y todos esos detalles serán los que le dan una calidad a la obra y una perduración en el tiempo, estoy segura, ¿no? Pasaba también, yo qué sé, con Asterix, por ejemplo, ¿no? También. Pues que tiene esa calidad de que percibes todo el conocimiento que hay detrás de cada imagen, de cada frase, de cada detalle, y me parece importante. No creo que sea solo un libro, una publicación para un público infantil o juvenil, sino para todo el mundo. Y bueno, ese cierre con las salas del Museo Arqueológico Nacional, pues creo que lo que decía antes es una ventana hacia la historia, pero también es o yo lo entiendo así, ¿no? Un homenaje hacia todos los museos arqueológicos que tenemos en nuestro país y que muchas veces los tenemos muy, muy olvidados, ¿no? Es como que si uno va a Italia tienes que ver todos los museos, pero luego el museo arqueológico o el museo de tu ciudad igual no has ido a visitarlo nunca. Entonces, bueno, creo que es importante para descubrir pues, todas esas maravillas que se conservan en nuestros museos. Es un homenaje, Carmen, de luego. Y ahora es vuestro turno para preguntar a Pedro y a Verónica lo que queráis. No, Alberto también, ¿eh? O sea, no. Muy bien, el caballero de la perilla y chaqueta, por favor. Mira, te van a pasar el micrófono, que se escuchará mejor. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, Pedro. Encantado de conocerte en persona, como decía. Yo soy también docente de historia del departamento aquí en Madrid. Quería preguntarte si tú has notado, porque casi como que en estos últimos años casi que estoy siendo promotor tuyo en los centros por donde paso, porque soy profesor interino y cada año estoy en un centro y es siempre la misma historia, ¿no? Entonces, si tú has notado algún tipo de reticencia hacia la utilización de, no herramientas, no estoy hablando de tu cómic en sí o de la serie de Historia del Arte o de esta nueva andanada que estás trabajando, ¿no? Sino en general con la idea del cómic como herramienta en departamentos de geografía e historia de los nuestros, ¿no? Porque yo es algo que es como recurrente. Luego cuando los ven y cuando se compran para el departamento les encantan, encargan un montón para sus familiares, para toda España, ¿no? Pero hasta que no los ven, como que estás hablando tú de algo cuasi milagroso y de una verdad revelada, ¿no? O sea, te sientes un poco profeta, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es tu punto de vista, porque ya te digo, yo en conversaciones con compañeros antes de que lo vieran, decir, te veo, eso es Mortadelo y Filemón, ¿cómo vas a llevar esto al aula, no? Es como que existe todavía esa carga. Bueno, a ver, ahora empieza el momento de terapia, ¿no? El momento de... Vamos a hablar aquí entre amigos. Bien, yo empecé a trabajar en el 2008 y para que te hagas un poquito la idea, yo empecé a trabajar en un instituto, el Instituto del Caminars de Castellón, donde tenían un aula de convivencia. Ahí iban los malotes, ¿no? Cuando la liaban, en lugar de estar en el pasillo, pues iban castigados al aula de convivencia. Y yo hacía guardias ahí. Total, que en esa aula de convivencia bajaban rebotados los críos, estaba el de guardia, que solía ser yo, porque tenía muchas horas ahí. Bajaban y ¡pumba! ¿Qué cogían? Se ponían a leer los cómics que había en el aula de convivencia. Es decir, ese era el nivel, ¿no? El dejar ahí Asterix, Tintines y tal, para que el que estuviera liándola en clase se calmara leyendo tebeos, ¿no? Yo eso no lo acababa de entender.
Luego también me di cuenta de que había gente que la armaba en clase para bajar abajo a leer TVOs, ¿no? Pero ese era el nivel que teníamos entonces, ¿no? Y sí que es cierto que en todo este camino han cambiado mucho las cosas, precisamente por profetas como tú, ¿vale? Que van de centro en centro repartiendo la nueva y tal, ¿no? Pero es que sí que yo he notado también, yo he sido 2 veces presidente de tribunal, ¿no? De oposiciones, pues que nuestra especialidad requiere o necesita un relevo generacional, ¿no? Relevo generacional, insisto, no quiero yo desmerecer a toda la gente que hace muy bien su trabajo, ¿no? Que domina la materia. Tampoco entendía yo esto cuando empecé a trabajar. Yo a toda la gente la veía dinosauria perdida, porque claro, decía, este señor los aburre, los tiene 1 hora ahí hablando y ¿cómo es posible? No acababa de entender de que esa persona tenía un magisterio de 30 y tantos años y un dominio total absoluto de los tropos de la materia y por lo tanto pues era el mejor en su trabajo, ¿no? Y yo eso no alcanzaba y a mí me salía mal. Entonces pues empecé a entrar por innovar y por tratar de cambiar eso. Ahora cada vez me siento más cómodo en esa parte de la balanza, ¿no? Porque claro, ya tengo experiencia y me veo más ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que el relevo generacional es importante a la hora de entender lo que es la didáctica, ¿no? A nosotros nos afecta mucho esta brecha, ¿no? Que además es súper injusta porque cada vez somos más viejos en el aula, pero los cabritos siempre tienen 12 años, ¿no? Entonces, es así, eso es, hay que convivir con eso, ¿no? Aprender de forma distinta, también requiere conocer nuevas técnicas y nuevas formas de acercarse. Con respecto a lo del cómic, pues no vamos a empezar a hablar de sinsabores, pero a mí, por ejemplo, es conocida la anécdota en la que una jefa de departamento me tiró mouse a la basura porque no, esto te lo he contado más veces, yo lo quería introducir en el 2010 como lectura de departamento y mi jefa Rosa, que ya se ha jubilado y además ahora le gustan los cómics, dijo, pero esto, ¿a ti se te ocurre un TVO que los gatos son los nazis y los ratones? Es un insensible, hombre, esto no los leo... Ah, que al final no se leyeron mouse, ¿de acuerdo? Es así. No entendía lo que era este chico de aquí delante, me mira, eso es verdad, eso es verídico. O sea, yo lo he bebido y lo lloré, ¿no? Pero claro, el desconocimiento se va venciendo precisamente porque hay gente que quiere ir un poquito contra esta marea, ¿no? ¿Vale? Y cada vez somos más. Lo que pasa es que, claro, el señor o la señora, señor o señora, que insisto, no es una cosa que tenga que ver en absoluto con la edad, porque a veces la reticencia la encuentras con gente que es incluso más vieja que tú, digo, más joven que tú, y eso la verdad es que da más miedo, ¿no? Pues en realidad son muy pocos. Lo que pasa es que hacen mucho ruido. Y pues pasa igual que con el trabajo de ámbitos en la Comunidad Valenciana. Pues eran 4 o 5 matados los que estaban en las redes sociales haciendo el en contra de... Llevamos 2 años trabajando con ámbitos en primero y segundo de la ESO. Y pues se queja quien se tiene que quejar, pero van a continuar, es decir, ¿no? Es así. Entonces hay que entrar también con esperanza dentro del aula. Y a veces en este oficio pues sales con ganas de estrangular a alguien, que seguramente es un compañero tuyo, ¿vale? Pero dentro del aula tienes que ser tú piensas que de ese año tú eres el profesor de sociales que tienen estos chavales, solo van a tener un profesor de sociales de segundo, de eso y eres tú, así que lo tienes que hacer bien, te dejas la hipoteca en casa, los problemas con la pareja, lo avinagrado que es el de lengua castellana que te mira mal porque haces gamificación, y oye, pues con tu clase ya por ellos, ya está, y cero patatero. ¿Alguna pregunta o alguna intervención más o alguna cosa? ¿Los alumnos y alumnas tuyos ya han tenido oportunidad de verlo o todavía no? A ver, yo es que no quiero parecer el típico profesor de compra mi libro. No. Pero sí que es cierto que bueno, no, ya... ¿sabes su opinión o cómo lo entiende? Este en concreto todavía no ha aparecido por la clase porque básicamente salió ayer, ¿no? Entonces pues no había nadie que lo... Pero sí, se lo compran de alguna forma y luego te lo enseñan y tal. Me alegra también ver mucho que este año, por ejemplo, tengo una compañera que ha aprobado las oposiciones con 24 o 25 añitos y es una auténtica crack, ¿no? Y tenía esta vergüenza de decírmelo, pero utiliza los materiales, ¿no? Y se ha cogido la definitiva en el centro para poder trabajar y tal y es bonito ver eso, ¿no? A los críos les gusta y se sienten orgullosos de que el seu profe dibuixe, ¿no? Que tal. Pero, insisto, no le doy más importancia al tema, ¿no? Porque me da un poco... Yo odiaba a mi profesor de Valencià porque el hombre era experto en Joan Fuster, ¿no? Y tenía 4 o 5 libros publicados y yo me los leí todos, es decir, no me leía otra cosa. Eran los libros que había publicado este hombre sobre Joan Fuster, ¿no? La lectura de departamento. Entonces yo no quiero ser ese señor.
No, simplemente era saber si ya a partir también del cómic empezaban a dejar de pensar que las pirámides las habían construido los extraterrestres. Hombre, es que es difícil, ¿eh? Es difícil. Esta pérdida de referencia a mí me preocupa mucho porque, insisto, hay que reivindicar un poquito, hay que cambiar la tiza y tratar de ser otra vez llamativos, ¿no? Porque cualquier tipo en YouTube, yo a veces lo pienso, ¿no? Por ejemplo, el youtuber este famoso que te dice ahora, te voy a explicar la música como nunca te la ha explicado nadie, mi curso vale 200 euros, ¿no? Y tal. Pues estupendo, pero primero, tú no eres docente, lo que pasa es que tu vídeo de 14 minutos explica mejor las cosas que yo con mi ratio de 25, ¿no? Y es así. Pero entonces, ¿qué pasa con el profesor de música? ¿Qué es lo que ha estado haciendo hasta ese momento, no? Me preocupan esas cosas, esa pérdida de referencia, ¿no? Que creo que al final nos afectará a todos, ¿no? Y que eso se nota mucho en las redes sociales, ¿no? Cualquiera te puede explicar historia ahora, enseguida, porque claro, es relativamente sencillo y hay veces que dices, por favor. Entonces hay que reivindicar la historia como garante de la verdad, lo que tú decías. Y Verónica, entonces, llevó mucho trabajo, mucha labor de documentación para todos los detalles. Pues creo que, si no, Jorge, refrescame la memoria, creo que con este proyecto llevamos un par de años largos. Sí. O sea, sí, llevó mucho trabajo. Y luego tampoco nos conformábamos con aportarle posibles historias que pudiese después transformar en viñetas. Siempre hemos sido pesaditos, hemos querido revisar hasta el último detalle. Si teníamos una duda, buscábamos la constatación científica, buscábamos el artículo, no dejábamos un dato sin revisar y sin buscar el artículo, la tesis, donde estuviera ese dato para estar seguros completamente al 100% que esto era así. Entonces hemos sido especialmente minuciosos, porque el objetivo que teníamos era eso, tratar al público lector como un público que se merece conocer la historia, en este caso la prehistoria, en el estado actual de la cuestión, con todos sus debates inconclusos, con todo lo que se esté actualmente analizando, investigando, con los últimos avances y los últimos hallazgos. Y claro, eso requiere una actualización constante. Nos ha llegado a pasar a veces de plantear en los dosieres una serie de ideas o de propuestas y luego pues vas leyendo, vas analizando y dices, espera, que es que resulta que se acaba de publicar un artículo que es un poquito más novedoso que este que es del año anterior. Pues vamos a borrar esto, vamos a modificar y para aportar lo último publicado. Así que un poquito de trabajo, pero bueno, muy contentos con el resultado. Cosas, Carmen, por ejemplo, pues sabemos que en el Sidrón hay neandertales pelirrojos y pues pintamos algún neandertal pelirrojo, ¿no? Entonces, un nivel de detalle que Verónica y Jorge han otorgado, nos han regalado, que es brutal. Y yo, Pedro, una cosa que quiero preguntar también, porque a mí esto sí que me parece muy complicado. Me parece muy complicado, incluso como padre, me lo planteo, ¿no? ¿Cómo haces con tus alumnos o cómo haces con un chico, con un chaval, para trasladar la complejidad? Porque la historia es compleja también. O sea, cuando tú dices, no, cualquiera lo puede contar, no, cualquiera no la puede contar. La historia es una cosa compleja. Pero hacer ese proceso de digestión para hacérselo comprensible, y no solo comprensible, sino interesante y divertido, como lo haces tú, a un chaval, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es esa traducción? Porque a mí me cuesta, a mí me cuesta hacer eso. A ti te cuesta porque eres historiador, es decir, es así, ¿no? Me voy a explicar, no lo digo en plan peyorativo, pero claro, esta síntesis es que muchas veces, traducido al aula, pues si lo hubiéramos hecho como queríais vosotros, con todos los datos y todo eso, el cómic estaría lleno de flechitas y de apostillas y de tal. Entonces, no es necesario llegar a ese extremo, ¿no? Yo creo que hay que tratar a los chavales con inteligencia. Son niños, es público general quizás, pero no son tontos, es decir, tienen su capacidad para pensar y para preguntarse cosas. Muchas veces una viñeta que te muestra una panorámica de un tema concreto es un punto de partida para que en ese cerebrito que se está formando surja la chispa para preguntarse algo más y entonces generar esa conexión, ¿no? Yo qué sé, pues eso te lo da un poquito también la experiencia, ¿no? Pero insisto, yo tiendo a ir mucho de lo que son los excesos de didactismo porque es que a veces se lo damos tan mascado todo que precisamente lo que a nosotros nos atraía de la historia en su momento, que es esta capacidad de descubrir, pues si tú tienes un libro que lo que hace es descubrírtelo todo, entonces, ¿qué te queda a ti, no? Es decir, entonces eso es importante trabajarlo dentro del aula
Y en obras como esta, ¿no? Donde pues es igual que los libros de arte, no es un discurso de lo voy a explicar todo, sino picoteo por aquí, picoteo por allá, panorámica, de repente estamos en tal sitio, estamos en otro. La síntesis funciona, pero sobre todo es la necesidad de despertar, ¿no? Despertar la idea, el gusto por la historia y por la investigación. Creo que esto que dices es verdad que es lo más chulo del cómic, porque es un cómic súper fresco y que no peca nada de exceso de didactismo. No parece que te estén soltando una chapa, ¿sabes? Niño, pues tienes que aprender, primero va Neandertal, luego Sapiens. No. Tú vas aprendiendo de una manera súper fresca y súper ágil. Eso sí que lo consigues hacer. Es un cómic que no parece un cómic didáctico, realmente es un cómic divertido. Y te lo lees y te lo pasas bien, ¿no? Pero en cambio, estar aprendiendo y le estás haciendo plantear preguntas. Pero hacer eso es muy difícil, Pedro. Tú lo haces muy bien, pero no es fácil hacerlo. Insisto, representante de Tinder, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, yo lo planteo, Alberto, como si fuera una especie de clase, una clase mía, ¿no? Si sustituye las viñetas y los saltos temporales y todo eso, pues por un profesor que está explicando las cosas desde la pizarra, ¿no? Y está pues explicando a su grupo de alumnos, tienes lo mismo, ¿no? Entiendo también que cada TVO pues se pueda leer a lo mejor en un arco de 1 o 2 horas, como si fuera las sesiones de un instituto, ¿no? Es así. Y sobre todo no recargar, no dejarme nada en el tintero, pero dejar también la posibilidad de ir un poquito más para allá, ¿no? Si lo queréis llamar profundizar, pues profundizar, ¿no? Pero claro, es que hay que dejar abierta esa puerta a la investigación, porque es que si no, si lo damos todo mascado, insisto, no tiene sentido esto. Es otra retahíla de nombres que tienes que aprender y vomitar en un examen y tal, ¿no? A mí, por ejemplo, tú ya sabes, porque se ha habilitado alguno, me funcionan estos exámenes tipo rol, ¿no? Bueno, te has tirado X semanas estudiando la Edad Media, ahora el examen es, estás atrapado en tal ciudad, de tal siglo, se ha declarado la peste bubónica y tienes que volver a la presente porque te vas a morir. Cuéntame tu historia, ¿no? Si sustituyes esto, que al chaval lo implicas, le haces, pues, imaginarse una historia, te la cuenta, pues, como escribe un niño de 12 o 13 años. Cambias eso, pues, por preguntas cerradas, respuesta de verdadero o falso y unir con flechitas. Pues claro, el crío si le pones eso dirá, esto me estás tomando por idiota, ¿no? De la otra forma, pues yo cojo y me invento una historia, voy metiendo datos, voy haciendo las cosas de forma diferente, ¿no? Y capta su atención. Es que, insisto, no son tontos. Lo que pasa es que a veces les hacemos todo tan mascarillo, tan rebónico y tan que no sé, yo no me extraña que se aburran. Pero esto es maravilloso, claro. Yo me imagino que me hubieran puesto a mí un examen así en el instituto o en el colegio y habría disfrutado como un enano. Es un examen como una elige tu propia aventura. Pues te digo una cosa, Alberto, nos hacemos mayores y yo creo que sí que hubo alguien que dentro de su forma de dar la clase o cómo era el sistema entonces, en su momento te lo tuvo que hacer, ¿sabes? No en tu instituto ni en el mío, pero... Yo qué sé, yo por ejemplo, pues muchos sabéis que voy con mi sable láser de plástico y mi pollo de goma haciendo el idiota en clase. Don Constantino iba con una antena que había robado de un coche, pero... Yo cojo y hago pues mis portfolios y mis dosieres temáticos de lo que sea, él nos hacía su cuestionario tal, ¿no? Pero por mucho que cambien las cosas siempre son las mismas, ¿no? Como decía Plisken el serpiente. Pues no sé si tienen ustedes alguna otra pregunta. ¿Alguna cuestión? Pues bueno, daros las gracias de nuevo por este magnífico trabajo, felicitaros y bueno, esperemos que tenga mucho éxito y también, bueno, pues estamos ya a la espera del próximo volumen. Sí, yo también. ¿No? De esa continuación, que todo llegará, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Y gracias a ustedes también.